31 minutos, 29 de enero. Hoy, en este miércoles, hay una actividad importante, un acto que prepara el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Reconocimiento a Julio Ibarra Ríos. Julito Ibarra Ríos. La defensa, reconocimiento a la defensa y promoción de los derechos humanos. Es una actividad en honor a ese ex juez de la Suprema Corte, ex fiscal del Distrito Nacional. Recordemos a Ibarra Ríos en el 78. Y algunos militares montados en la perrera, pero que llegaron tarde, vehículos militares que eran como como estos vehículos funerarios, eran una parte de atrás, como una camioneta ampliada y techada. Y en esos tiempos se le decía la perrera. La policía andaba y montaba a los detenidos, los presos. Y entonces muchos generales se vieron en los primeros meses de don Antonio Guzmán. Recordemos aquel calificativo de mano de piedra, porque hubo militares que entendían que podían quitarlo, desplazarlo, aquellos que lo detuvieron en la campaña electoral. Entonces, Julito Ibarra Ríos fue fiscal y desempeñó un excelente rol en ese momento. Luego continuó ya en sus labores privadas hasta que llega juez de la Suprema Corte de Justicia. Miembro del Comité Central del PLD. Refiere Julián que miembro del Comité Central. Juan Bosch lo expulsa cuando le acepta el cargo a Antonio Guzmán. ¿Cuándo qué? Cuando Antonio Guzmán lo nombra fiscal, Juan Bosch lo expulsa del PLD. Pero qué bueno. Qué bueno que lo nombraron fiscal, porque hizo una excelente labor. Porque él aceptó el cargo sin comunicárselo al partido. Bueno, Julito Ibarra Ríos tiene muchas historias, ¿no? Como ese puesto de fiscal. Un hombre sí, buen fiscal fue. Y firme en sus decisiones, no se arredraba. Y como juez de la Suprema también tuvo algunos temas con los norteamericanos respecto a no fue muy público, respecto a la extradición. Él decía, pero van acá, pero que no nos entregan lo de ellos, porque nosotros tenemos que entregarlo nosotros. En esto recuerdo que no hay obligación en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y República Dominicana de entregar a sus nacionales. O sea, nosotros lo entregamos porque desde siempre Estados Unidos dice, no, y que no pueden haber cuevas, lugares para proteger delincuentes, y nosotros siempre hemos entregado. Yo no recuerdo que Estados Unidos nos haya entregado a un norteamericano delincuente. Pero, bueno, la semana pasada entregaron a alguien. A cada momento el presidente emite decretos de entrega de solicitud de extradición, sobre todo de Estados Unidos. Sí. Pero déjame contarte una anécdota de Julio Ibarra. Ok, sobre Julio. Tú sabes que en el 79 fue el huracán Davino, ¿verdad? Perdón, hoy es la actividad, por si alguno va a bajar del vehículo ahora, a las 8:30, auditorio de la Suprema Corte de Justicia. Organizado por el defensor del pueblo Pablo Ulloa. Cuando el huracán David, los árboles del parque Colón se cayeron. Los ficus, los 3 árboles que están en las 3 esquinas, se cayeron los 3, se los tumbó el ciclón. Y Julito Ibarra Ríos lo mencionó él mismo. El presidente lo llamó y le dijo, yo quiero que usted me lo pare y que me lo moje. Dice Julito Ibarra Ríos que él con los bomberos cortó todo el follaje de los árboles y volvió y lo sembró. Y él llevaba un camión de bomberos todas las tardes a mojar los árboles, hasta que los árboles se prendieron de nuevo. Mira qué árboles más hermosos los 3. Sí. Se habían caído. El presidente dijo, no, ellos se salvan. Bonita metáfora. Páralo. También. Sí, lo puso a él, siendo fiscal, a hacer eso. Es importante, hay muchas historias. Mira, Germán fue ayudante fiscal cuando Julito Ibarra. No recuerdo, creo que va a estar hoy presente
en esa actividad que va a ser en el auditorio de la Suprema Corte. Es el piso primero del edificio de la que comparten la Suprema y la Procuraduría. Qué bueno. El Defensor del Pueblo organiza esta distinción, la memoria de Julio Ibarra Ríos, ex fiscal del Distrito Nacional y ex juez de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, de otro lado, el presidente tocó en la semanal lo relativo al aumento de sueldo ante una pregunta periodística. Dijo que compartía que fuera un 20%. Y la discusión está planteada. Recordemos que en el 23, ¿verdad?, hubo ese acuerdo. Hay cada 2 años tiene que revisarse el privado. Hay un Comité Nacional de Salarios. Usualmente estas negociaciones se retrasan, se difieren porcentaje de los aumentos, y cuando se sientan a la mesa de las negociaciones, los trabajadores piden 50 o 60 y los empleadores plantean 6 o 7. Se llega a 10, 12, 15, con el 10 ahora y el otro después. Pero son negociaciones, eso es importante, y es interesante que el Estado empuje. El Estado mejore en el nivel público y empuje en el sector privado, que en ocasiones se ponen extremadamente tacaños y aplazan, rediscuten para que tarde más. En ocasiones esos 2 años se han ido a 3 y pico. Pero hay que ir a esta discusión pronto, al cumplirse estos 2 años, y se da en un contexto donde hay diferencias sobre el tema de la cesantía. Recordemos que hubo conversaciones o discusiones o negociaciones entre el sector empresarial y el trabajador con la mediación del gobierno, y llegaron a pocas cosas, ¿no? Un día más para los hombres, en el estado de la gestación de la esposa, y dijimos en ese momento, cuando el ministro de Trabajo lo refirió en una semanal, que la montaña había parido un ratón. Ese día, el presidente y el ministro de Trabajo dijeron que quedaba fuera lo relativo a la cesantía, que no se mandaba la reforma. De inmediato el sector empresarial comenzó a hablar del tema y a sensibilizar al Congreso y a cabildear en el Congreso lo referente a la necesidad de cambiar la cesantía como está en la actualidad, refiriendo que a partir de la Ley de Seguridad Social es doble tributación. Los trabajadores se han plantado y dicen que no es así, que no puede modificarse, afectarse la cesantía. El gobierno un poco se lavó las manos en esto, y bueno, mira, no hubo acuerdo sobre esta parte y se manda al Congreso sin eso. Ese es el acuerdo, ¿no? Pero en el Congreso hace su trabajo, y allí cada quien hace su labor de cabildeo, y realmente no sabemos qué va a pasar con esto. Desde el gobierno se reitera a cada momento que el acuerdo no incluye cesantía, y que el gobierno opta por dejarlo así. Oye, a Julián debimos darle atención personal, debimos darle una semana, ¿verdad? ¿Estás a tiempo todavía? En la playa. Yo creo que lo hace de maldad, porque no se oía ayer cuando estaba en el Nordeste tomando sol por recomendación médica. Con piña Él no tosía. Aquí ya que llegó... Llévate tu conciencia. Una tos tremenda, pero claro. Pero bueno, gracias. Pero bien. No. Pero es una cosa tremenda. Bueno, Trump ha seguido en su campaña. Quiere mostrar que
cumple con lo prometido. Y bueno, le falta, se le debe haber cansado la mano firmando órdenes ejecutivas de todo tipo. Todo lo está firmando. Y aunque empezó con la ejecución de órdenes para perseguir personas con decisiones en tribunales, convictos, pero, y como él lo dijo, que iba a ser redada en todas partes, comenzaron las redadas, y en Puerto Rico, que Trump desprecia a Puerto Rico y no le importa, pero allí han hecho un énfasis importante en las redadas, y no importa colegio, hospital, centro religioso, que era una restricción que había, no era que los demás, las otras administraciones no deportaban, era que se presentaban ante un juez, habían lugares a los que no se acudía, las ciudades llamadas santuario, en fin, había otro contexto. Ahora incluso hay reportajes desde Nueva York, donde los dominicanos, cada dominicano tiene un familiar allí, que hay personas limitándose en llevar a los muchachos a las escuelas por temor a una redada, porque Trump dice que puede ser en el tren, pues en cualquier lugar. Y uno ha visto imágenes de personas detenidas en su centro de trabajo o cercanas al centro de trabajo, o en el caso de Puerto Rico, el hecho de meterse y romper hasta puertas de casas. Esto ha generado una gran intranquilidad, y hay republicanos oponiéndose a esto ya. Sin embargo, en el oeste, cerca de la frontera con México, hay demócratas que justifican las decisiones de Trump. Él tiene una amplia base que gusta de que sean expulsados los que no tienen documentos bajo el calificativo de delincuentes. Y uno siempre reitera que la persona convicta, un convicto declarado, conocido, es Trump, porque tiene una condena de un tribunal de los Estados Unidos. Y es una situación que va a generar, que es insostenible, va a ser, es mucha propaganda, no es sostenible en el tiempo, afecta labores productivas, áreas de trabajo en los Estados Unidos de manera muy importante. Y él va a mantener la expectativa del cumplimiento, pero eso no es sostenible, como cuando aquí, salvando las diferencias, el presidente Abinader prometió 10,000, sacar 10,000 haitianos semanales. Eso es un anuncio, es un mensaje, una orientación. ¿Y en qué está eso? Nada, bien, gracias. No censuramos eso en su momento, generó cierto pánico, pero probablemente estemos en 500 semanales y no en 10,000. Y con esa política de Trump, repito, salvando las diferencias, eso se va a quedar mucho en la propaganda, porque no es sostenible y ha generado situaciones y preocupaciones en áreas productivas de los Estados Unidos. Y hay temas. Él ha tratado de avanzar en otros aspectos de amenaza con aliados y adversarios supuestos o reales en el mundo, y a nivel interno mantiene una serie de mensajes. Yo le digo mensajes a órdenes ejecutivas que tienen que ver mucho con el mensaje, aunque tienen un efecto que conduce a arbitrariedades, concluyen algunas en violaciones de derechos y generan grandes preocupaciones, y otras que realmente son bien recibidas. Aquello de la gente que se cree que tiene un sexo y otro, y que me percibo como tal, y que necesito una serie de programas con fondos oficiales y ONGs que ayudan con tal cosa, esas han recibido un amplio respaldo realmente, porque en Estados Unidos, ocurre también en España, en otras partes del mundo,
se ha llegado muy lejos en esto de cómo una gente se percibe, lo que quiere hacer con su vida, pero además hay que la sociedad tiene que caminar en función de eso. Y los fondos públicos destinados a esos, en muchísimas ocasiones, caprichos y vainas de alguna gente. Entonces, una cosa son derechos humanos, derechos de las personas, el respeto a los derechos de las personas, a la integridad de las personas. Y otro es que se hagan muy lejos en esto y que realmente cuando se habla de fondos públicos, entonces hay otra valoración. Ese aspecto que le valió muchos votos a Trump recibe un amplio respaldo, pero él también lo usa como un elemento de propaganda. Él ha seguido en la propaganda, en fidelizar gente y bueno, usted sabe que hay fanáticos como los que asaltaron el Capitolio, que él los liberó a todos, como los que agredían clínicas donde el aborto autorizado en muchos lugares, agredían personas y a mujeres que llegaban a esos lugares. Y él despacha a todos esos delincuentes. Delincuentes porque fueron condenados por tribunales. Y bueno, ayer o anteayer, la policía mató a uno de esos liberados porque en un lugar de control vehicular, el tipo no se detuvo, siguió y bueno, estaba en la época de Trump, lo liberaron y puede hacer la que le da la gana y la policía lo enfrentó y murió de un disparo. Y así andamos en la era, en el tiempo de Trump. Pero bueno, son las 7:46 minutos, Pablo Maquini.